Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra, como siempre, como cada vez que nos reunimos para la Escritura. Pues nada, ya terminamos el precioso o la preciosa carta de Romanos. Cuántas enseñanzas nos dejó, gracias al Señor, y ahora nos sigue instruyendo con su poderosa palabra. Y ahora vamos a ver Salmos 119, y vamos a ver la porción del 1 al 8. Sin más, tenemos ahí un versículo a memorizar. Ahí está, es el 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos a darle porque está muy larguita la hoja, pero muy nutritiva de estar. Así es. Ok, tenemos ahí en nuestra hojita, y el título de nuestra clase de este día es Hacia la plenitud de gozo. Hacia la plenitud de gozo. Vamos a ver Salmo 119 del 1 al 8, y tenemos una introducción ahí en nuestra hojita y dice así: el Salmo 119 es el capítulo más largo, no solo de los Salmos, sino de toda la Biblia, y trata por completo de exaltar la palabra de Dios. Aunque el autor no es mencionado, muchos creen que pudo haber sido escrito por David, Daniel o Esdras. Sin embargo, la tradición judía y cristiana lo atribuyen principalmente al rey David. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero no dice, la escritura no dice quién lo escribió. Segundo parrafito que está ahí en nuestra hojita o en la pantalla dice: este salmo es un acróstico compuesto de 22 secciones que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo, con 8 versículos en cada sección. Todos los versículos de la primera sección comienzan con la primera letra Aleph, que es por ejemplo, la A, ¿verdad? Por así decirlo. Y así sucesivamente con cada letra. Dice, también es importante notar que el Salmo 119 usa 8 palabras diferentes para describir la escritura, es decir, son sinónimos, por así decirlo, pero, o a lo mejor no tanto, pero los trata de decir cómo da a entender qué es la escritura. Es decir, la ley, cuando dice ley es la escritura, cuando dice testimonios es la escritura, cuando dice preceptos está hablando de la escritura, estatutos, lo mismo, mandamientos, juicios, palabra y ordenanzas, todos son sinónimos de la escritura, de la palabra de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente párrafo que tenemos por ahí. Hermanita Leti, ¿me ayuda con él? Dice, a fin de... Sí, hermano. A fin de que podamos recibir toda la provisión espiritual que contiene este maravilloso salmo para nuestras vidas. Me parece fundamental que podamos entender bien la palabra bienaventurados, que es asrei. Esta palabra contiene un concepto mucho más profundo que tan solo una felicidad superficial basada en circunstancias favorables, conforme a los deseos engañosos de lo temporal. Es más bien la idea de recibir de Dios todo lo necesario para alcanzar su propósito en nuestras vidas y así experimentar la plenitud del gozo prometido. Ahí vienen varias citas bíblicas. Amén, así es. Filipenses 3, del 13 al 15. ¿Alguien me puede ayudar con esa cita? Filipenses 3, ¿lo tienes? Adelante, fuerte y claro, amor. Del 13 al 15. Sí. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Y tenemos Juan 10:10 y tercera de Juan 1:2. ¿Alguien 1 al me puede- 4. Yo tengo Juan 10:10, hermano. A ver. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así es. La plenitud, ¿verdad?, de esa vida en abundancia de nuestro Señor. A ver, aguántenme. Es que en una de las hojas, la que descargué yo, Ajá. viene que es primera de Juan, primera de Juan, 3. Tercera de Juan. 1 al 4. Y aquí en esta dice 1 al 2. 1 al 2. Igual leemos del 1 al Está muy 4. padre, ¿eh? Hasta el 4 está muy padre. Sí. Como Sí, que está más completo. lo leemos sin problema. Es primera. No, tercera de Juan. Tercera de Juan, sí. Ajá. Ah, pero no dice tercera de Juan qué. Sí, yo se los leo, aquí lo tengo. Pero es tercera de Juan qué. Del 1 al 4. Sí, pero tercera de Juan. Entonces en Juan 1, 1 del 1 al Ah, 4. entonces faltó un 1 ahí. sí faltó un 1, porque no dice, ¿Eh? nada más dice No. 1 y 2 como son los capítulos. Ok, 1 del 1 al 4. A ver, adelante. Sí, sí es ese. Ajá. ¿Se lo leo? Sí, Ok. el anciano. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad, de cómo andabas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, amén. Y así cada uno de nosotros no tenemos más mayor gozo que ese, ¿no? Saber que nuestros hijos andan en la verdad. Porque lo demás puede ir y venir, pero la verdad te sostiene y te sostendrá siempre. Esa es la realidad. Muy bien. Continuamos con nuestra hojita ahí. Dice también, ya no me cambié aquí. Ay. Hermanita Tere, ¿me ayuda con ese párrafo donde dice también es muy importante? Sí, hermano. Dice, también es muy importante recordar que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Esto significa que este camino solo pueden recorrerlo aquellos que conocen a Cristo y han nacido de nuevo. Por lo tanto, esta plenitud de gozo está en su presencia. Salmo 16:11. Que por el poder de su palabra nos sostiene en medio de las pruebas. Amén. Y es así, o sea, siempre ha sido así, o sea, ningún ser humano puede sostenerse solo andando en el camino del Señor. Para empezar, no puedes seguirlo. Lo sigues cuando el Señor ya te alcanza, pone su espíritu en ti y te capacita para que hagas su obra, y para que en ese hacer su obra es que andamos en sus caminos, ¿verdad? Pero para el ser humano, aun cuando ya el Señor ha puesto su espíritu y todo, es para nosotros una necesidad permanecer, una necesidad de estar todos los días y permanecer siempre, aunque sabemos que eso lo hace Él en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Gálatas 5:22. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo porque quiero dejar que los demás digan. Pues yo los pongo todos aquí. Aquí, Dice, sin problema. Aquí. Sí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así es. No sé por qué me dijo hasta aquí. Me dijo hasta aquí. Sí, nada más es hasta ahí. Sí, es hasta que no, ahí es. no va a ser el 22, pero sí, hay muchísimos más, ¿verdad? Muy bien. Y Salmo 16:11. Yo lo tengo, hermano. Adelante, hermano. Dice, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a tu diestra para siempre. Amén, amén y amén. Y así es, siempre será así.
Recordemos que para un hijo de Dios su palabra es, pues para empezar es verdad, es espíritu, es un gozo andar en sus preceptos, en sus mandamientos, aunque a veces obviamente flaqueamos, ¿verdad? Y a veces nos extraviamos por ahí, pero el Señor por eso siempre nos está insistiendo que debemos seguir sus pasos, que debemos seguir estando siempre en su palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Me gusta al final lo que dice, ¿verdad? Que dice que por el poder de su palabra nos sostiene en medio de las pruebas. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque el Señor cuando nos llamó no nos dijo, no, todo va a ser bien bonito, va a ser el arco iris, y vamos a bailar y nadie va a sufrir. Eso va a ser ya cuando estemos con Él. Eso va a ser allá, ¿verdad? Exactamente. Pero la gran diferencia es que nos va a sostener Él en medio de las pruebas. Él va a estar. Entonces, si yo sé que Él puede contra cualquier problema, porque Él es más grande que cualquier problema, es cuando puedo tener la paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Exactamente así. Aunque muchas veces se nos olvide, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando ya estamos en medio de la prueba, a veces al principio nos aturde, nos perturba por la naturaleza de nuestra carne caída, pero al convencernos y permanecer en su palabra, nos convence con esa fe, con esa fortaleza que nos ha dado, con ese espíritu, de que Él está en control de todas las cosas, aunque a veces no lo parezca. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, preguntas, dudas? Muy bien, tenemos el versículo a memorizar, que es: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues al Señor no lo podemos engañar, obviamente Él sabe quién lo busca verdaderamente con todo el corazón, ¿verdad? Y entonces tendremos ese deseo de guardar sus testimonios, de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, aunque, repito, aunque a veces no podamos, aunque a veces resbalemos, aunque a veces caigamos, pero el Señor nos sostiene, nos levanta y lo que quiere es que le sigamos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículos del 1 al 3, ahora sí. Tenemos en las hojitas, tenemos 3 secciones, del 1 al 3 su promesa, el 2b, a ver, estoy aquí mal, espérenme. Perdón, del 4 al 7 la aprobación y del 8 mi súplica. Eso es lo que vamos a ver, y ya dentro hay pues varias subdivisiones ahí que vamos a estar viendo. Leo y dice así, versículos del 1 al 3, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Como me encanta cómo la palabra es muy contundente, aunque sabemos que ninguno de nosotros es perfecto, solo lo es nuestro Señor Jesucristo, y lo fue cuando pisó esta tierra y lo sigue siendo hasta ahora. Pero es esa parte que es esa parte como decir, voy a cruzar, no tengo por dónde pasar, tengo que pasar por este charco lodoso, ¿verdad? Pero sabiendo que lo voy a pasar con el Señor, no voy a ensuciarme, ¿sí? Aunque caiga y me resbale, el Señor me va a cruzar al otro lado. Así lo veo yo, perdón por este ejemplo tan burdo, pero así es como es. ¿Por qué? Porque bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quién puede levantar ahorita la mano y decir yo soy perfecto de camino? Nadie. Pero les diré, todos los hijos del Señor lo serán cuando estemos delante de Él, ¿verdad? Lo seremos. ¿Por qué? Porque Él nos ha pasado, porque Él nos ha cruzado, porque Él nos ha llevado por ese camino. Él ya lo cruzó perfectamente. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿verdad? Entonces nos dice ahí, de su promesa, dice, ya me perdí aquí en la... No, aguántame, sí.
su promesa. Dios establece esta promesa de bienaventuranza, es decir, de plenitud de gozo para todos aquellos que le sigan, poniendo en prioridad sus preceptos. Obviamente, ¿verdad? Esta parte nos marca, pues se muestra en nosotros como una evidencia, ¿no? Que verdaderamente le seguimos, que continuamos estando con Él, ¿verdad? Y nos vuelve a mencionar el Salmo que ya leímos, el 16:11. Pero es así que tenemos esa plenitud de gozo, ¿verdad? Lo decía el pastor el domingo, y hasta soltaba una carcajada ayudando que que la alegría o el gozo no es así, no es de la manera de estar feliz y contento, por así decirlo, superficialmente, gracias, sino que es una plenitud, o sea, que estés pasando lo que estés pasando, al final el Señor te da la fortaleza, la confianza de que Él nos va a sacar, nos va a estar al otro lado, y esa es la plenitud de gozo que tenemos, ¿verdad? Dice ahí, completa los versículos que describen los componentes hacia la plenitud de gozo, y la primera, número 1, viene ahí, es integridad, ¿verdad? Es integridad. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, ¿verdad? Esa es la preguntita, aunque yo sé que ya todos la traen contestada. Bienaventurados los perfectos de camino. Dice ahí, la plenitud de gozo comienza con la integridad, ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Siempre lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Que eso es ser íntegro, es lo que pienso, lo que digo y lo que hago es una misma cosa, y en este caso es conforme a la Escritura, ¿verdad? O sea, es accionar, pensar y hacer las cosas que nuestro Señor quiere, es decir, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis pensamientos, ¿verdad? Es vivir sin engaños, haciendo lo correcto, aun cuando nadie nos ve. Ese es el punto, o sea, es decir, no estoy tratando de quedar bien con nadie, con ninguna persona humana, sino estoy tratando de seguir los pasos de mi Señor, y Él me ve aunque nadie me esté viendo. Y déjenme decirle, no solamente ve lo que hago y oye lo que digo, sino que sabe lo que pienso. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestro sentarnos, nuestro pararnos, Dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces necesitamos saber y entender que pues a Él no lo podemos engañar, y por eso es que vamos a comportarnos de tal manera, aunque nadie nos esté viendo, claro que no, pero sabemos quién sí nos está viendo y que es con quien sí debemos quedar bien, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hermano, por ejemplo, aquí lo está diciendo claro, ¿no? Si ando en la ley de Jehová, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, su palabra, y con todo el corazón le buscan, dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Porque si yo estoy guardando su palabra, si estoy siendo íntegro con el Señor, no dice, no voy a hacer iniquidad, no va a haber eso. Es una consecuencia. Porque hay temor en nuestros corazones. Claro. Entonces, cuando fácilmente se nos da el pecar, debemos de preguntarnos si estamos siendo o estando bien en sus caminos. Exacto. Porque si sabemos su ley, entonces debemos de guardarla con temor, dice su palabra, ¿no? Excelente. Y con eso que dijo, se me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo dijo aquí, cuando pisó esta tierra, dijo, la ley se encierra en amor. O sea, ámense los unos a los otros. Y con eso, pues, no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a codiciar. ¿Por qué? Porque vas a amar a tu prójimo. Entonces,
se encierra una con otra. De la misma manera, si ando en la Escritura, si ando en la palabra de Dios, si ando en sus estatutos, pues no voy a andar en iniquidad. Eso es obvio, ¿verdad? O sea, una cosa te lleva a la otra, a que andes en sus caminos. Así es. Muy bien. Dice, la segunda es andar. La primera es integridad, la segunda es andar. Dice ahí, dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Esta dice, andar, aquí está abajo. Andar. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Dice, la integridad se alcanza andando en la ley de Dios. Andar implica avanzar de manera consistente en dirección hacia la palabra de Dios. Es decir, es como es algo que no termina, ¿verdad? Es un verbo, ¿cómo le llaman? Cuando es siempre ¿Progresivo? creo No, que sí. algo así. No sé si es así o hay otro, se me fue la palabra. Constante. No, pero es así, o sea, es perseverando siempre, o sea, no se detiene. Andar es andando, ¿verdad? Andando y haciendo. Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? A mí con este de andar, lo que dice, implica avanzar de manera consistente. Eso Y sí. me acordaba del Salmo 1, ¿verdad? Donde dice, de su ley medita de día y de noche. Y es un andar, es continuo. Siempre es hacer continuo. como esa pregunta, Señor, o sea, obviamente es como una oración constante, pero Ajá. es de ir a Él en su palabra, que ya está guardada en tu corazón. Entonces sabes lo que Él quiere y Claro. andas constantemente. Continuamente. Es lo que se quiere, ¿verdad? Sí, Es sí, el sí, sí. anhelo. Sí, claro. Muy bien. Siguiente es guardar. Ya me perdí aquí. Andar. Ya no veo guardar. Pero bueno. Ahí está en la hojita. Guardar. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Significa atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón como nuestra posesión más preciada, entendiendo que el testimonio del Señor, está en Primera de Juan, ahorita vamos ahí, es lo que hace sabio al sencillo. Y hablando de testimonio, claro que es toda su palabra, ¿verdad? Pero claro que entre su palabra Él dejó un testimonio muy claro y toda la Escritura está encerrada en eso que vamos a ver en 1 de Juan 5, 11 y 12, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene por ahí? 1 de Juan 5, 11 y 12. Si no, aquí lo leo. No, pues es que a mí me da pena. Yo. Aquí, ándale, Adelante, Gerson. 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es simple, ¿no? O sea, y de eso trata toda la Escritura. O sea, en que Dios, este es porque dice, y este es el testimonio, 2 puntos. Este es que Dios nos ha dado vida eterna. Sí, nada más que este compendio viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está cómo es que vas a tener la vida eterna. Y aquí lo simplifica y dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y lo redunda perfectamente. El que no tiene al Hijo, pues ¿qué crees? No tiene la vida, ¿verdad? Es simple. Entonces esto es y será de esa manera. Hay creo otro versículo por ahí, ¿verdad? Que vamos a ver. El Salmo 19, 7. Salmo 19, 7b.
es decir, la segunda parte, pero ahí lo podemos ver. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermanita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. O sea, hace sabio al sencillo. Su palabra es poderosa, es perfecta porque convierte el alma. Y no solo eso, sino que hace sabio al sencillo. Y ese versículo, por ejemplo, pues yo de alguna manera en mi vida lo he comprobado porque yo siempre he sido un asno. No rebuzno porque no doy el tono nomás. No porque si no rebuznara. Pero el Señor me ha enseñado muchísimas cosas en su palabra y nos hace de alguna manera. Y es que sabio no es de que, soy sabio, no, sino de que tomas decisiones sabiamente conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tus pensamientos, ¿verdad? Y eso te va haciendo cada vez más sabio. Preguntas, dudas, comentarios. Salmos 119. Muy bien, continuamos. Buscar. Es que se me cuatrapeó eso, pues como que venía brincado, pero bueno, ahí está. Dice nuestra hojita, buscar, bienaventurados los que le buscan, ¿verdad? Bienaventurados quienes, los que le buscan con todo el corazón le buscan, ¿verdad? Así es. Esta búsqueda de Dios es una maravillosa evidencia de la cercanía de Dios a nuestras vidas por su soberana voluntad. Es obvio, todas estas partes ya, cuando entendemos que no ponemos ni una pizca de sal, gracias a Dios, porque si no lo echaríamos a perder el guiso, por así decirlo. Gracias al Señor que Él no solo la orquestó, la preparó, la está efectuando y la va a llevar a cabo. O sea, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Bendito sea el Señor. Y nos pone Isaías 55, 6. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ajá. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Amén. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Así es. Mientras Él está cercano, entonces es que podremos verle. Muy bien. Dice ahí en nuestra hojita, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El resultado de andar en los caminos del Señor se evidenciará en una vida apartada de iniquidad. Es decir, lo que ahorita comentaba la hermanita, ¿no? O sea, al andar en sus caminos, pues no vamos a andar en iniquidad, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Aún recuerdo hace mucho tiempo, hermano, cuando se empezó a hablar de esto. Ajá. O mejor dicho, cuando el Señor me empezó a hablar en mi vida, siempre era de que no, es que no, ¿cómo puede ser salvo ya? Y no, eso es imposible, dice. O sea, la gente queriendo decir, no, es que también tienes que hacer tú y como poner de ti mismo y todo eso, ¿no? Es imposible que seas salvo y que sigas actuando y haciendo y como antes y siendo salvo, ¿verdad? Pero la parte que no entendían, que es una consecuencia, el hecho de que seas salvo, vas a vivir ahora con una actitud que vas a evitar lo que hacías antes. Así es. O sea, ya es una parte, es como, lo quiero poner como cuando estás a dieta y dejas el azúcar, por ejemplo, que me pasó, dejo el azúcar por un mes y lo llego a probar otra vez y siento así de que, hasta te lastima la lengua, ¿no? Entonces es algo de que ya dejas
completamente y cuando lo vuelves a probar o cerca de ti o el enemigo quizás te quiere tentar y pasa cerca y ya dices, no. Sí, claro, Ya no, claro. ya no. Obviamente debe haber una evidencia, ¿verdad? Sí. Pero también sabemos que no es que no es un switch de santidad, o sea, sino que es un proceso de santidad y que el Señor va trabajando con cada uno de maneras diferentes. Sí. Pero por eso es importante no estar ¿cómo quiero decir con cuidado? Pero de no estar vigilando lo que hace mi vecino o mi esposo o mi esposa, sino yo, o sea, sino mi vida, mi relación con el Señor, para ver si verdaderamente estoy caminando con Él, ¿verdad? Pero hiciste un comentario que es puntual, o sea, ya el pecado cuando se te enfrenta ya le vas a hacer al feo y le vas a, ¿verdad? Lo vas a identificar y si llegas a caer vas a venir clamando perdón de rodillas al Señor, obviamente, porque el Espíritu te va a redarguir. Pero esos son detalles que no, que son, que sí, pero que son difíciles de entender porque son imposibles de entender en la mente natural. El Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de todas esas cosas. Y le confirma a nuestro espíritu, lo vimos en Romanos 8, de que somos hijos de Dios. Es decir, está en la Escritura por todos lados. Porque lo mejor que siempre decían en la confusión es que no es por obras, pero también dice otra, muéstrame tus obras también, ¿no? Claro. Por vosotros los conoceréis, entonces es una condición que está bien entrelazada y unida y que no es ni tanto eso como eso, sino que es... O sea, la salvación no es por las obras, pero cuando tienes la salvación vas a manifestarlo con las obras. Exacto. Y entonces ahí es donde dices, no entiendo, pues claro. Pero esa es la parte que no... Pero cómo el Señor nos ha ido enseñando todo este tiempo, libro por libro, verso por verso, y cómo hemos pasado por todas estas cartas y libros de la Escritura, y nos sigue el Señor enseñando, ¿verdad? Y ahora estamos en este Salmo 119, igual nos lo vamos a beber verso a verso. Muy bien. Pasamos al segundo bloque y dice ahí la aprobación del 4 al 7. Contesta las preguntas sobre la actitud con la que debemos dirigirnos hacia la plenitud de gozo. Vamos a leer versículo 4 al 7. ¿Me ayudas, Gerson? Ahorita le decimos a Kaylin que nos ayude con otro. Sí. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amén. Me quedo pensando porque observo esta parte de la Escritura, cómo habla en futuro. ¿Verdad? Los verbos están en futuro. Dice, ojalá fuesen ordenados mis mandamientos. O sea, que algún día los ordene, ¿verdad? Para guardar tus estatutos. Entonces sería, ¿verdad? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y todo esto a mí, ¿verdad? Se me pone a mí así leyéndolo, de que, por ejemplo, el salmista está de alguna manera profetizando que cuando el Señor entregue su vida, suba arriba y manda el Espíritu, entonces se cumplirán estas cosas en nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se me viene a mí, ¿verdad? Dice, contesta, ahora sí, vamos a contestar estas preguntitas. Y dice, cuidadosamente. Cuidadosamente. ¿Qué encargó Dios? Que sean muy guardados sus mandamientos. A ver, ¿esto lo encargó Dios o a alguien se le ocurrió? Él lo encargó. Muy cuidadoso. Que sean Muy Guardados. muy guardados sus mandamientos. Ah, bueno, pero eso es a los pastores, ¿verdad? No, ¿verdad?
a todos y cada uno de sus hijos, que sean muy guardados sus mandamientos, que los tengas siempre presentes, para que no resbales, porque para eso son. Y con cuidado, así es. Dice, ahí en donde dice obedecer, te encargo, Sebastián, que me ayudes con ese párrafo, obedecer cuidadosamente. Obedecer cuidadosamente significa tratar la palabra de Dios con respeto y atención, sabiendo que la palabra de Dios es Dios mismo y sus preceptos y mandamientos son para nuestra herencia como pueblo escogido. Por lo tanto, debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Lo que es honesto, etcétera, así es. Y 1 Pedro 2, 9 y 10 dice eso, que somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Lo quieres leer? Adelante, Laura. Fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es increíble porque en estos versículos se manifiesta la obra de Dios en nuestras vidas y no dice ninguna palabra que tú hayas hecho. Ninguna, porque fuiste pueblo escogido. ¿Sí? Léeme otra vez los primeros versículos del 9, 2:9. Ah, ya lo había cerrado. No, aquí lo tengo. Perdón. No, está bien, aquí lo tengo. El 9, ¿verdad? Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios. pueblo adquirido por Dios. Cuando alguien adquiere algo es porque alguien paga por él y lo adquiere. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el propósito, ¿verdad? Para que anunciemos. No para que nos sentemos en el sillón y ya cada quien que se rasque con sus uñas. No, para que andemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Increíble. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Esto que se me apareció ya, no sé qué es. Ordenadamente. ¿Qué es lo que anhela el salmista? Que sus caminos sean ordenados. Que sus caminos sean ordenados. Habíamos visto en la mañana que hay un versículo que dice que toma en cuenta el Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? O sea, pues que mis caminos sean ordenados, Señor. Bueno, pues tómame en cuenta, Juanito. ¿Cómo te lo explico? ¿Verdad? Esto es así, o sea, no hay otra manera. ¿Para qué? Para guardar sus estatutos. Para guardar sus estatutos. ¿Cuál será el resultado? No ser avergonzado cuando sea llamado a dar cuentas conforme a sus mandamientos. Amén, amén y amén. Y tenemos ahí Hebreos 4, 12 y 13, que es su palabra, ¿verdad? Que su palabra es como una espada. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Amén, amén y amén. Y ahí está.
¿No te puedes esconder? Clarito, clarito. Ese. Sí. Es increíble, así es su palabra. Esa es su palabra, así nos sostiene, así penetra y abre todo, alma, cuerpo y espíritu, todo. Lo deja expuesto. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hermano, una pregunta aquí. Sí. Cuando dice no ser vergonzado cuando se ha llamado a dar cuenta, ¿se refiere cuando estemos entre el juicio de Dios o cuando vivimos diariamente ante Él? Cuando vivimos diariamente, sí. Que también me supongo que va a ser, Lo mismo, en ¿no? aquel tiempo va a ser lo mismo, porque recuerda que, recuerda que el Señor va a demandar santidad de nosotros cuando estemos delante de Él. Y hay un versículo que cita que daremos cuenta de toda mala palabra que sale de mi Cuando boca. lo dije, Dios mío de mi corazón. O sea, de toda palabra. No que sean malas palabras, sino la mala palabra que contamina a las Sí. personas. No, y yo era La que un es grosero de misma, primera, o sea, también, o sea, entonces todas esas cosas el Señor, obviamente al estar en rectitud del Señor en este tiempo y en aquel, pues nos va a cubrir, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y lo que decía ahorita Gerson, que si esto se era para cuando lleguemos a dar cuentas, cuando estemos en su presencia, o si es diariamente, pero yo me puse a pensar en eso que dijo ahorita Gerson, porque cuando tú entras a su presencia en la mañana, pues le rindes cuentas. ¿Cuentas? Claro. Porque ahí haces la memoria de qué pasó en el día, qué fue, en qué me resbalé, en qué lo ofendí, en qué no le agradé. Así es. O sea, rindes cuentas diariamente. Así O sea, de eso se trata, de que vayamos diariamente a ser limpiados, ¿verdad? Definitivamente. Limpiados o limpios. Agradecidamente es el otro subtítulo ahí. Agradecidamente dice, Joel, ¿me ayudas ahí en agradecidamente cómo podemos leer? Como podemos leer en el Salmo 33, 1 al 4, la alabanza que realmente agrada a Dios, es la que procede a aquellos que han sido justificados por la obediencia a la fe de Jesucristo. Amén. Y ese es el punto, ¿no? O sea, ¿quién puede alabarle en verdad? Pues aquel que ha sabido y ha entendido que ha sido perdonado, que ha sido justificado, ¿verdad? Con la sangre de Cristo sus pecados. Aquel que ha entendido esa parte, pues claro que le va a traer alabanza realmente, ¿verdad? ¿El Salmo, hermano, quiere que lo lea? Sí, adelante, 33 del 1 al 4. Sí, dice, alegraos los justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Amén, amén y amén. ¿Cuál es la condición para poder alabar a Dios con rectitud de corazón? Aprender sus justos juicios. Aprender sus justos juicios. Y a veces, hermano, pensamos que en la parte, luego hablo mucho con Ketil de eso, y me gusta hablar con eso con ella, porque nos confundimos cuando decimos alabanzas. Ah, no, pues entonces voy a cantar bien bonito cuando estamos en la iglesia y canto bien padre y ya le alabé al Señor. Le digo, no, la perfecta alabanza, como dice el que está mencionando David, es la que no son los sacrificios, porque no es que el Señor estaba cansado de las reces y todo lo que me daban, ¿no? O sea, que no solo dice, prefiero mejor que obedezcas mi palabra, dice, esa es la mejor alabanza que me puedes dar, es obedeciendo mi palabra. Y hay muchas maneras de alabar al Señor, Sí. o sea, de darle alabanza, Sí. no solo cantando, No solamente cantando, sino que, obedeciendo. claro, con tu obediencia, con sometiéndote, obedeciendo la palabra le das alabanza al Señor, así es, le alabas a Él. ¿Verdad? Sí, porque bueno, como dice, obedeciendo, y veo la parte de la 1, dice, en los íntegros. Entonces, como dice, o sea, ¿quiénes son alguien íntegros? Pues alguien que obedece realmente, ¿verdad? Porque está en los estatutos de los que está Los haciendo. que han sido escogidos, así es. Muy bien. Versículo 8 y el último bloque, mi súplica. Kegli, ¿me ayudas con el 8? Ok. Tus estatutos
guardaré. No me dejes enteramente. Amén. Gracias, Kaylin. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dice ahí, hay un pequeño speech, dice, después de entender por el Espíritu de Dios estas cosas, el salmista manifiesta su más genuino deseo y su más profunda necesidad con estas palabras: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y luego nos ponen ahí este último versículo de la Nueva Traducción Hiriente. Y está brutal, ¿verdad? Salud, mi amor. Está brutal. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Uf. Es increíble porque yo les comentaba en la mañana en el devocional a mis hijas y a mi esposita que de alguna manera en un punto yo me acuerdo cuando mostraba y cuando estudiábamos en las células y sacaba aquel versículo que yo decía y yo lo decía erróneamente. Ahora lo voy a aclarar y voy a decir por qué. Y yo decía, me acuerdo cuando yo inicié, y se van a acordar porque lo he dicho varias veces en la célula, pero hoy con este versículo me he dado cuenta que lo he dicho erróneamente y ahí va. Y yo decía de ese versículo, porque me acuerdo que hay un versículo que dice que Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Y yo me acuerdo cuando yo recién llegué, yo era un pábilo que humeaba y era una caña cascada. Y yo en la mañana les dije a mis hijas, hoy sigo siéndolo. O sea, yo creí que en aquel tiempo lo era nada más. Y de pronto te vas creyendo como que vas aprendiendo y vas madurando y vas sabiendo. Pero nunca dejas de ser para el Señor una caña cascada y un pábilo que humea. Porque dependemos 100% de Él. 100% de Él. No dependes de tu capacidad de mente, ni del estudio que hayas tenido, y ni mucho menos. Sino de su misericordia y su gracia que te pueden seguir sosteniendo. Porque si Él abriese la mano, ahí te encargo. Ya nos hubiéramos resbalado. ¿Verdad? Entonces, wow, increíble cómo esta frase de la Nueva Traducción Viviente, por favor, no te des por vencido conmigo. No, por favor, no, porque a ese versículo exactamente me llevó a meditar. O sea, de aquí me fui y lo busqué, porque no me lo sé de memoria cuál es la cita, pero lo busqué en mi teléfono y me fui a la cita y lo leí. Y luego yo me puse a imaginar, o el pábilo que está viendo el camarada hizo así, bye. Adiós. Está quedando que dice, ¡tas! Va. No, o sea, Él no es así. O sea, nos dice, Él no lo hace. Claro. Y eso, pues, qué padre, porque a mí eso me da muchísima paz, que no me va a dejar. Y para el que los quiera anotar es Mateo 12:20. Mateo 12:20 es donde dice, no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Y hay otro versículo, Proverbios 3, del 5 al 7 también. Vamos a leer ese. Proverbios 3. ¿Proverbios 3 qué? Del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia prudencia, teme al Señor y apártate del mal. Y pues, el Señor nos sostiene por todos lados, por todos lados. Creo que tenemos más escrito por ahí. Pero fíjese que yo lo saqué en Isaías 42:3. Ok, porque de allá habla. Yo creo, de ahí lo repiten en Mateo, ¿verdad? Sí. Pero es en Isaías, porque ahorita que dijo usted en Mateo, dije, no, si era Isaías. Y ya me lo busqué, pero sí. Es que hace mención en Mateo. Es correcto. Y en Mateo están hablando de la Escritura, como comentaba la Escritura, y ya está hablando de Isaías cuando dice eso. Exactamente. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí.
para terminar. Muy bien. Tenemos una conclusión ahí. Hermanita Leti, ¿me ayuda con ello? Sí, hermano. Nuestra verdadera meta siempre debe de ser Cristo y su gloria. Mientras nos rindamos a Él, lo busquemos y caminemos con Él, podremos experimentar la plenitud de gozo prometida. No el tipo de felicidad pasajera que el mundo ofrece y que depende de las circunstancias, sino un gozo profundo e inconmovible, arraigado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es el gozo de saber que podemos andar en la presencia de nuestro Dios, cubiertos por su justicia y confiados en que nuestra vida está segura en Él. Amén. Sin importar las circunstancias temporales. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más obedezcamos su palabra y vivamos conforme a su diseño, más experimentaremos la plenitud de gozo en su presencia, delicias a su diestra para siempre. Amén. La idea principal, el verdadero gozo, se encuentra en vivir conforme a nuestro diseño original, con un corazón íntegro, en una relación diaria e íntima con Dios a través de su palabra. Amén, así es. Y está otra vez el Salmo 16:11, pero ya lo leímos por ahí. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario respecto Yo a me esto. acordé de una cosa, es bien simple, ahorita que estaba leyendo, yo ya lo había leído, pero ahorita me cayó eso. Sí, Me así acordé pasa. de Enoch, que dice que caminó con Dios los 365 días, caminó con Él y luego se fue con Él. O sea, qué padre que de esa manera, que ese caminar con Dios, o sea, te aparta tanto de la iniquidad, del pecado, que ya te lleva. Sí, así Qué es. maravilloso. Y en aquel tiempo, de alguna manera dices tú, qué raro que pasara eso. Bueno, es que tenía que pasar porque es parte de lo mismo. Al final el Señor un día nos va a llevar con Él. Pero claro que era parte de lo que habíamos de ver, que había de venir, ¿verdad? Pero sí, es increíble. ¿Alguien más, tú, Laurita? De una manera de conclusión, me gustaría añadir unas de las palabras para conclusión del libro de Eclesiastés por Salomón, Oh, claro. que está en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así de simple. Así de simple y está por todos lados. Y yo le puse al principio de mi hojita Juan 8:51. Ahí el que lo quiera poner. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarde mi palabra, nunca, y nunca es nunca, nunca verá muerte. Así es. Pues bueno, chicos.